Bienvenidos a Eficientes contra la Corrupción, nuestro podcast semanal que hoy está dedicado al papel de la mujer en la contratación pública y el papel de la mujer también en los contratos de prestación de servicios. Hoy nos acompaña Diana Saavedra, experta de contratación estatal, Ricardo Macías, analista de datos, y nuestra compañera periodista Mónica Ballén. Bueno, para empezar vamos a hablar entonces del papel de la mujer en las compras públicas, y aquí la experta es Diana Saavedra, quien va a estar con Moni hablando sobre este tema. Bueno, primero que todo es importante hablar del papel de la mujer. Estamos en marzo, acabamos recientemente de hacer la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de la Mujer, y es importante también irnos, de acuerdo con esto, al tema laboral, al tema de la participación en las compras públicas. Diana, cuéntanos, hoy en día las compras públicas se vuelven un motor en la economía de la mujer colombiana, pero ¿esto qué significa? ¿Cuál es la oportunidad realmente de poder participar que tenemos hoy como tal las mujeres? ¿Y cuál puede ser la opción para participar? Teniendo en cuenta que hay una constante pregunta en toda Colombia, y es que las mujeres como tal tienen que cumplir ciertos requisitos o simplemente pueden acceder a esos incentivos por ser mujer. Cuéntanos. Bueno, Moni, como lo mencionabas anteriormente, consideramos que la contratación estatal se constituye como uno de los motores de la economía de nuestro país. Así las cosas, pues consideramos que todo el sistema de compras públicas le garantiza a las mujeres o constituye para las mujeres una muy buena plataforma para el crecimiento empresarial y para su crecimiento económico. Por tanto, pues lo que queremos es incentivar esa participación de las mujeres en todo el sistema de compras públicas hoy en día. Ahora, tu pregunta, en principio cualquier mujer puede participar de la contratación estatal. No obstante, pues hoy en día, teniendo en cuenta ese afán de incentivar la participación de las mujeres en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta las grandes oportunidades de negocio que puede pues verse en todo este sistema de contratación estatal, se incluyeron una serie de incentivos contractuales en favor de las empresas y emprendimientos de mujeres. Así pues, a través de la Ley 2069, se establecen unos criterios diferenciales, unos beneficios en favor de lo que llamamos empresas y emprendimientos de mujeres. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cada vez más estas empresas y estos emprendimientos de mujeres participen en el sistema de compras públicas, pero además con el fin de incentivar la creación de empresas por parte de nosotras las mujeres. Bueno, sabemos que existen unos criterios habilitantes y que existen unas condiciones, como decías anteriormente, de incentivos para que las mujeres participen. ¿Cuál es la propuesta de gobierno hoy en línea con gobierno con el tema del plan de desarrollo para que esto mejore, para que esto sea más flexible? Porque recientemente solamente hablamos de 4 criterios, que incluso lo que hacen es, de alguna manera, poder servir como de filtro y de frente a que las mujeres tengan un acceso limitado. ¿Cuál sería la propuesta hoy frente a esto para que se vuelva más flexible esta participación? Bueno, Moni, lo primero es decir que estos incentivos contractuales que hoy en día están consagrados en la normatividad, sobre todo toda la normativa que regula el tema de compras públicas, nos incluye tanto requisitos habilitantes diferenciales, es decir, aquellas condiciones que habilitan o que permiten la participación en un proceso de contratación, como puntajes adicionales a favor de las empresas y emprendimientos de mujeres. Pero en ese sentido, ¿qué fue necesario? Fue necesario, dentro de todo este marco regulatorio, definir qué se entiende por empresas o emprendimientos de mujeres. Entonces, como tú lo mencionabas anteriormente, se desarrolla este concepto de emprendimiento de mujeres bajo 4 criterios. Es decir, son 4 supuestos. Si se cumple con alguno de ellos, se podrá acceder a esos incentivos que tiene el sistema de compras públicas a favor pues de esta categoría de empresas o emprendimientos de mujeres. Claro que ya los vamos a explicar más adelante, pero la idea siempre es seguir fortaleciéndolos y sobre todo cada vez incluyendo, porque en esto queremos ser claros, que la normatividad actual no excluye otras concepciones de empresas o emprendimientos de mujeres, sino que a través de otras leyes, otros decretos, también se podrán definir empresas o emprendimientos de mujeres. Es decir, vamos a explicar ahorita los 4 criterios, pero esto sin perjuicio de que más adelante se vayan creando más criterios, por lo cual pues es una invitación también
y que es la gran apuesta del gobierno a que cada vez sean más incluyentes o que hayan una concepción mucho más incluyentes de lo que se entiende por empresas y emprendimientos de mujeres. Bueno, hablamos de, según el Banco Interamericano de Desarrollo, hace un diagnóstico y habla que el 98% de la participación de las mujeres está relacionada con MIPIMES. También se habla que en los últimos 2 años hay una preocupación desde el lado del gobierno porque no existe, pese a esto, no existe una participación grande por parte de las mujeres en el sistema de compras públicas. ¿Cuáles son como los criterios diferenciales que existen hoy, que son muy limitados, pero cuál sería como esa propuesta específica, teniendo en cuenta que hay mujeres proveedores del Estado que son naturales y que son jurídicas? Entonces, en el entendido de lo que conversábamos, hay un tema importante y es que las empresas jurídicas como tal tienen de alguna manera más incentivos o tienen más oportunidades para poder realizar esos filtros y obtener los incentivos del 0.25% en puntaje frente a otras empresas cuando hablamos de procesos de licitaciones de procesos de empresas de competitivos. Entonces es importante aclarar esto, o sea, cualquier mujer natural, cualquier persona natural, si no tiene un registro mercantil, no puede acceder. Bueno, Moni, en esto es importante decir que los incentivos aplican de forma igualitaria tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. ¿Qué es lo que sucede? Como les mencionaba anteriormente, hay 4 criterios frente a los cuales se entiende que estamos frente a una empresa o emprendimiento de mujeres. 2 de ellos son aplicables para las personas jurídicas, 1 para las personas naturales y 1 para las asociaciones y cooperativas. Entonces, cuando estamos frente a personas jurídicas, ¿cuáles son los 2 criterios? Primero, que el 50% de las acciones, cuotas o partes de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y que estos derechos de propiedad hayan permanecido en cabeza de estas mujeres por al menos 1 año. También se considera frente a las personas jurídicas que es una empresa o emprendimiento de mujeres cuando más del 50% de la junta directiva o que los cargos directivos están conformados por mujeres y que ellas han ocupado estos cargos o de igual nivel durante al menos 1 año. Entonces, vemos que aquí los 2 criterios aplicables a personas jurídicas, lo que intentas es, 1, incentivar la creación de empresas por parte de mujeres y 2, también que las mujeres cada vez tengamos un rol más importante en los cargos directivos de las empresas. Ahora, frente a las personas naturales. Frente a las personas naturales, pues también se aplican todos estos incentivos y todos estos beneficios. Y frente a ellas es importante decir que se entiende que es una empresa o emprendimientos de mujeres siempre que la mujer natural haya ejercido actividades mercantiles a través de un establecimiento de comercio que, como tú lo decías anteriormente, esté inscrito en el registro mercantil y que este ejercicio de actividades comerciales se haya mantenido por más de 1 año. Bueno, es importante como mencionar, digamos, para hablarle un poco más claro a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, y es, nos convertimos en proveedores del Estado. Tenemos unos beneficios, tenemos unos incentivos para poder participar en el mercado, en el sistema de compras públicas. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos saber? ¿Cuáles son realmente la demanda que existe desde las entidades públicas y cuáles para que todos los proveedores tengan en cuenta cuál puede ser la oferta y en los procesos en los que pueden participar? Además, obviamente, de que existen muchas maneras de que conozcan información de primera mano relacionada con cómo convertirse en proveedor del Estado. Para eso tenemos nuestra página web también de Colombia Compra y obviamente acceso desde la entidad para que todos puedan acceder a esta información. Una vez cumplido con esto, digamos, ¿cuál es realmente la oportunidad que tienen las mujeres para poder aplicar en este sistema? Bueno, digamos que oportunidades son muchas. Como decíamos al inicio de esta entrevista, pues la contratación estatal se constituye en uno de los motores de la economía. ¿Por qué razón? Porque las entidades dentro de sus funciones y dentro de su quehacer diario siempre están necesitando que la provisión de diferentes bienes y servicios. Por tanto, pues esto se constituye en una muy buena plataforma para las mujeres de que ellas sean quienes provengan o provean todos estos bienes y servicios que las entidades están necesitando diariamente. Hay unos campos que es lo que más contrata el Estado. Principalmente es todo el tema de construcción de vías. Entonces, por ejemplo, en esto se puede constituir como un sector bastante atractivo
para incursionar por parte de las mujeres en el sistema de compras públicas. Ahora es importante también, y como lo decías anteriormente, que a través de nuestras plataformas las mujeres interesadas en convertirse en proveedoras del Estado pues conozcan cuál es esa demanda de bienes y servicios que requieren las entidades estatales, con el fin de que ellos puedan ofertar los productos dependiendo del sector económico al que pertenezcan. Asimismo, pues es importante que conozcan que todos estos incentivos de los que estamos hablando, que incluyen tanto requisitos habilitantes, como les decía, que son todas estas condiciones de participación dentro de los procesos de contratación como puntajes adicionales, aplican en procesos competitivos que adelanten las entidades estatales, tanto las sometidas al Estatuto General de Contratación como aquellas exceptuadas que tienen un régimen especial. Por tanto, pues aquí digamos que el deber por parte de las entidades es muy grande, lo cual abre un espacio inmenso para las mujeres para que efectivamente puedan participar de este escenario de compras públicas y realmente, por ejemplo, con el tema de los puntajes adicionales, que es uno de los criterios diferenciales que incluye, les da una ventaja competitiva muy grande en todos estos procesos de selección competitivos. Bueno, en este momento vamos a ver un video de continuación. Alejandra, vamos a ver un video para explicarles más sobre todas las condiciones, sobre el papel de la mujer en las compras públicas y cómo lo podemos entender de una manera más práctica. Continuamos hablando entonces del papel de la mujer en las compras públicas, Diana, pero yo sí quiero hacerte una pregunta porque quiero que la tía Pepita, que nos está escuchando y que nos está viendo, entiendan un poquito. Yo, Alejandra Solano, tengo una empresa, digamos que se llama La Esmaltería, ¿sí? Que ofrece servicios de manicure y eso. Ese servicio no debe ser muy común para las entidades estatales, entonces ellas no aplican. Pues digamos que aquí lo importante es revisar qué es lo que están requiriendo las entidades estatales. Por ejemplo, tengo una jornada de embellecimiento, entonces, ¿qué quiero llevarles a las niñas que trabajan en mi empresa? Quiero llevarles un día de manicure. Ahí podría aplicar esa empresa mía como en cabeza, pues, dueña propietaria de la empresa. Así es, o sea, lo importante es desde que la entidad estatal esté adelantando un proceso de selección competitivo. Inicialmente cualquier mujer se puede presentar, cualquier mujer que sea propietaria de una empresa o que ya misma desarrolle una actividad comercial. Ahora, si estamos en el marco de un proceso competitivo que adelanta una entidad estatal, esta entidad estatal tiene la obligación de incluir todos estos criterios diferenciales con el fin de favorecer a estos emprendimientos y empresas de mujeres y que, uno, puedan participar en el proceso de selección y dos, tengan una ventaja competitiva que les permita o que los lleve a ser, por decirlo así, los ganadores del proceso de selección. Es decir, que tu empresa sea la seleccionada para ser la proveedora del Estado para ese jornada de embellecimiento para las trabajadoras de X entidad estatal. Ahora, otro servicio que sí seguramente es muy común en todas las entidades estatales y en todas las oficinas es el tintico. Entonces resulta que yo soy caficultora de Huila. Yo puedo ser proveedora de la agencia de Colombia Compra Eficiente para vender mi cafecito. ¿Sí? Así es. Y puedo tener todos los requisitos. Y aquí en Colombia Compra Eficiente se pueden tomar ese café. Así es, o sea, pues uno, o sea, y en esto quiero dejar claridad, es cualquier mujer, dueña de una empresa, cualquier mujer, persona natural, puede participar de los procesos de selección que quiera. ¿Qué es lo que la ley de emprendimiento establece? Una serie de criterios diferenciales que le van a dar una ventaja, unos beneficios que van a ser más flexibles los requisitos para que pueda participar, pero que además le va a dar una ventaja competitiva a través de un puntaje adicional por el solo hecho de ser empresa de emprendimientos de mujeres dentro del proceso. Esto con el fin de facilitarles
que sean ellos los ganadores del proceso de contratación y que efectivamente se conviertan en los proveedores de una entidad estatal. Listo, para mí es claro. ¿Claro? ¿Estamos claros? Listo. Ahora vamos a hablar entonces del papel en la mujer, ya refiriéndonos a los contratos de prestación de servicios. Ahí también tenemos, digamos que una participación bien importante porque nos estamos dando cuenta que las brechas están disminuyendo frente a los contratos, pues eso lo vamos a aclarar ahorita, a los contratos que adquieren las mujeres frente a los que adquieren los hombres, ¿verdad? ¿Qué podemos contar, Ricardo? Primero que todo, establecer que esta información sobre la cual vamos a hablar la extraemos de nuestras bases de datos de SECOP 1 y SECOP 2. A partir del año 2022, en julio, se habilitó en el SECOP 2 un botón de género en donde conocemos exactamente a qué sexo perteneces. Una caracterización. Una pues. caracterización específica. Y a partir de eso identificamos que para el año 2023 más del el 57.44% de los contratistas son mujeres. En ese orden de ideas, ¿qué es importante acá? Una cosa es ser contratista y otra cosa es tener contratos. Yo como contratista puedo tener uno o más contratos. Y en ese orden de ideas tenemos que hacer esa distinción. Por un lado, hablamos de contratistas, que es la persona en específico, y por otro hablamos de un contrato que ejerce un contratista. Ok. Bueno, también hablamos del rango salarial. Este también es bien importante, a todas las mujeres nos llama la atención, obviamente, y es que también superamos esa brecha entre los hombres, porque seguimos ganando más entre los salarios que se encuentran de 1 millón a 4 millones de pesos y de 4 millones de pesos hasta 8 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia y cómo vamos a ir para disminuir esa brecha y para llegar a la equidad? Bien, de 1 a 4 millones de pesos, actualmente las mujeres tienen una participación del 53.11%. Entre 4 y 8 millones de pesos, la participación de las mujeres es 50.43%. Seguimos por encima del 50%. Es el momento casi que exacto de partir la torta en dos. Pero cuando hablamos de 8 millones en adelante, en términos de honorarios, en donde un contratista establece su participación a partir de la cantidad de contratos o de la remuneración específica mensual, encontramos que las mujeres están en un 47.09%. Hay que hacer entonces la diferencia entre, no es lo mismo que yo tenga un contrato que sea mayor a 8 millones de pesos o que tenga varios contratos que me sumen 8 millones de pesos. Así es. Si yo soy un contratista, si yo tengo 2 contratos, cada uno de 5 millones de pesos, estoy en este rango de los 8 millones de pesos. Si solamente tengo un único contrato por 5 millones de pesos, ya no hago parte de este segmento de 8 millones en adelante. Entonces, ¿cuál es el análisis entonces que podemos hacer o podemos contarle a la gente por qué está ocurriendo este fenómeno? Igual la brecha no es muy alta, ¿no? Estamos en el 47%, pero ¿cuál sería ese fenómeno? Seguramente los hombres tienen más contratos, los perfiles que se están requiriendo en las entidades estatales van más enfocados a la labor de un hombre que la de una mujer, porque tú nos estabas diciendo acá off the record que aquí, Colombia con Proficiente, por ejemplo, vaya la cuña, ¿no? Se está necesitando a alguien que sea analista de datos y que la mayoría de hojas de vida pues son de hombres. O sea, así es. Digamos que parte de todas las situaciones digamos, es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno no es una explicación unicausal, sino puede tener muchos elementos dentro de su discusión. Parte de los análisis que nosotros hemos desarrollado con respecto a este fenómeno, identificamos, por ejemplo, que en efecto es mayor la cantidad de contratos en hombres que en mujeres en determinados segmentos. La pregunta que, digamos, subyace esto es ¿por qué un hombre tiene una mayor cantidad de contratos o tiende a tener una mayor cantidad de contratos en promedio? Y digamos que en su momento, frente a un informe y a un estudio que presentamos sobre género, establecíamos un criterio que subyace esto, y es un criterio meramente psicológico, digamos, de actitudes, y es el tema de la aversión o propensión al riesgo. La literatura científica, digamos que establece ante determinadas tareas de propensión y aversión al riesgo en la economía experimental que las mujeres tienden a ser más aversas al riesgo y los hombres tienden a ser más propensos al riesgo. ¿Qué significa esto entonces? Puedo
tomar la decisión de tener 2, 3 contratos, porque de una u otra manera me doy a esa propensión de incrementar ese riesgo en la ejecución, en las tareas y frente a otras actividades. En cambio, la mujer en ese sentido tiende a ser más aversa al riesgo, más medida, más mesurada, más contemplativa, por decirlo así, de cuáles son los posibles riesgos asociados. Si me genera mucho riesgo, si empiezo si voy a realizar 2 cosas, mejor hago una bien que 2 cosas a medias. Un poco es eso, digamos. Es importante aclararlo porque pues muchas mujeres de pronto que nos están escuchando y viendo dirán, no, pero yo creo que yo sí puedo, ¿sí? Aquí no queremos que se vea el machismo, las mujeres hemos demostrado que podemos con todo, pero también tiene que ver con un tema y es el tiempo, la disponibilidad, las otras labores que ejercemos como mujeres. En mi caso yo no tengo hijos, pero hacemos el sondeo acá. Moni sería capaz, obviamente sí, porque por capacidades se puede, pero digamos por el tiempo de tener 3, 2 contratos para esas obligaciones. Sí, es que, digamos, en mi caso, digamos, más que tener 3 contratos, que me signifique subir los incrementos, pues sería tener un contrato muy bueno, porque, como lo dices, no hay que desconocer que obviamente tenemos otras actividades, y en mi caso yo soy mamá, y soy mamá soltera 24 horas, entonces, para mí, digamos, tener más de un contrato sería imposible, pero sí tener un contrato bueno, que ahí vuelve una discusión, porque no también generar más ingresos, y es cuando se abre la discusión de también Aleja, que estabas hablando ahorita, y es ese tema. Acá es importante también establecer si más allá de que se ganen más contratos de mayor valor, es si existe el análisis de parte de ustedes, si hay mayor sueldo, mayor ingreso por contrato para los hombres en el mismo cargo, en el mismo... Bien, con respecto a esa pregunta, la metodología que nosotros utilizamos para poder establecer estos criterios es el objeto contractual. Entonces, todo contrato tiene un objeto contractual que es un corpus de texto. Ese corpus de texto puede decir pepinito, pepinita. Bueno, no, digamos que ante determinada actividad se necesita un profesional especializado para realizar X, Y, Z cosas. ¿Cómo puede que no diga el profesional especializado? Sino que se necesita un servicio profesional que desarrolle tales actividades. En ese orden de ideas, digamos que la equiparación de actividades no es tan viable realizarla, que sí se puede llegar a identificar, que las diferencias entre los honorarios ante palabras específicas no es sucintamente diferente, que estas modificaciones o estos incrementos entre hombre y mujer se dan más en términos de cantidad de contratos, en tiempos, en duración de los contratos, ¿sí? No es lo mismo tener un contrato anual de 12 meses a tener un contrato de 8 meses, de 4 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, digamos que parte de lo que nosotros logramos analizar, y al ser un servicio de contratista donde, digamos, difiero del servicio público, o sea, yo no soy un servidor público, que soy profesional especializado grado 5, y al ser un profesional especializado grado 5 me contrasto dentro de todos los grados 5. Mujer, hombre, ¿cuánto se está ganando? Pues digamos que está regulado, pero aquí es un contrato por prestación de servicio en donde tiene otros lineamientos, o sea, hay otras reglas del juego. Que depende también mucho de la voluntad política, ¿no? Y de la necesidad que tengan también las empresas estatales, y también, pues hoy en día, con el gobierno Petro, pues están tratando de llegar a una paridad de género. Entonces, puede decir la empresa, a decir como, no sé, necesito 5 contadores, pero de los 5 contadores, solamente 3 van a ser 3 o 2 van a ser hombres, para cumplir con la cuota de paridad de género. Es voluntad política, también se puede dar. Porque también se presenta el caso que tú dices, ¿no? Si es un trabajo de demasiado riesgo, pues yo no me mido. Como sé ustedes, pues no me mido. También tiene que ser la tabla asalarial así. Sí, no, sí, obviamente ustedes sí. Y por lo que hablábamos también, o sea, ustedes, pues digamos, las labores del hogar casi que siempre están reflejadas en las mujeres. Ustedes, y una mujer pues prefiere quedarse con su hijo y decirle, bueno, no, ve tú. Aunque también las tareas se pueden ahí dividir. Eso ya hoy en día es miti-miti. Bueno, Ricardo, Diana, Moni, muchísimas gracias a ustedes por este podcast hoy dedicado a las mujeres, contratación estatal, y obviamente el papel de nosotras en cuanto a los contratos de prestación de servicios, que son buenas noticias. Estamos cerrando la brecha
ya vamos alcanzando, por ejemplo, el rango salarial de más de 8 millones de pesos, estamos en 47 frente a los hombres y en nosotros pues obviamente estamos ganando. Así que a todos muchísimas gracias, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, de compartir nuestro podcast y de estar súper atentos porque ustedes saben, vamos a estar cada semana con un tema diferente para que conozcan un poco más sobre Colombia Compra Eficiente. Chao, chao.